Hola a todos, amantes del rock, que sois un montón en este canal y hoy, que vamos a hablar de hace 40 años, que parece mentira, los discos que marcaron el año 1986. 1986. Contadnos en vuestros comentarios qué es lo que más os gustó de 1986, de aquella época increíble, época dorada del rock, de las ventas de discos. Y vamos a hablar con mi buenísimo amigo Tony Hernando, gran músico, gran compositor, gran guitarrista. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal, Daniel? Pues nada, encantado de hacer otro de estos especiales retrospectivos Back to the Future, ¿Eh? 40 años Oh de my God, 1986. yo cuando algunos de estos discos me parecen tanto que los tengo todavía tan frescos en la memoria que digo, Dios de mi vida, de mi vida. Bueno, hace 40 años, era el año 1986, se vendían discos como rosquillas, las cifras eran absolutamente brutales y vamos a hablar primero, si te parece, hablamos de los grandes blockbusters del año, ¿no? Los grandes vendedores del año. Sí, Vendedor brutal, número uno del año 1986, Madonna, True Blue, su disco más pop y probablemente el último que es realmente un disco potente de Madonna. Y 25 millones de copias vendidas. 25 millones de copias vendidas. Otro blockbuster brutal del año 86, Slippery When Wet de Bon Jovi. El gran éxito, el álbum que abre la carrera en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, obviamente ya habían tenido dos álbumes, pero este los convierte en superestrellas. Slippery When Wet. sí, Estamos hablando este disco 17 lo millones de cambia. copias. Sí, este disco lo cambia todo absolutamente, no solo para ellos, sino que yo Sí, creo además que es el disco que marca el molde definitivo del hard rock americano o aquello que ahora hablamos mucho de hair metal, pero yo en aquel momento nunca oí ese término, siempre se decía glam metal o sí. hard rock americano. Creo que este disco es el molde en el cual luego se basan discos como What is Snake 87, del que ya hablamos, y este disco lo cambió todo, no solo para ellos, sino para toda la escena, porque de repente colocas al hard rock y el heavy metal en los número uno de ventas durante varios años en Estados Unidos, incluso hasta llegar a que el heavy metal fuera el 40-45% de las ventas globales mundiales de música. Sí, Ahora no creo que llegue ni al 5-8%. Así que efectivamente. eso define lo que es este momento y sobre todo cuando el AR de Polygram les dice que en esta tercera oportunidad puede ser la última, porque el Mm. segundo disco fue un poco fracaso y les instó a colaborar con Desmond Child para hacer algunas canciones más comerciales y aparecen You Will Love a Bad Name o Living on a Prayer, que son canciones míticas. Pero el disco entero es una maravilla. Tiene un Ah, sonido increíble con Bob Rock y con Bruce Fairbairn. Y todas las canciones son buenas. Es un disco que suena muy bien a día de hoy, súper divertido de escuchar. Hacía décadas que no lo escuchaba y me lo puse el sí. otro día entrenando y tiene un buen feeling y tiene un buen rollo que flipas. Yo estoy totalmente de acuerdo. El disco es estupendo. Las canciones, haber añadido a Desmond Child, ese grandísimo compositor que ha compuesto más de 1000 top 40, 1000, ¿eh? Incluyendo para todos, si no lo sabéis, Living la Vida Loca, ¿de acuerdo? Ese gran compositor que ha compuesto tantísimas canciones y que unido a Richie Sambora y a John Bon Jovi crearon un trío que eran imparables en las listas de éxitos, grandes canciones que no son solamente esos enormes éxitos que tuvieron, cuatro singles de éxito, sino que, por ejemplo, Let It Rock, Raise Your Hands, para mí son canciones estupendas. Slippery When Wet, yo tengo el Picture Disc, mira qué pelos, eran parece una especie de convención de peluqueros, pero bueno, oye, qué pedazo de disco. Sí, sí, sí. Y ahí es donde te comento ese grupo que sé que no te gusta mucho, pero que hay que mencionar porque hay que ser justo, que el Sí. otro blockbuster europeo que intenta copiar esa fórmula es Europe con The Final Countdown y es un grandísimo disco que vendió millones de unos chavalitos muy jovencitos y con muy buena imagen que hacían un poco la réplica a Bon Jovi aquí en Europa.
Totalmente, vamos, The Final Countdown, obviamente, un tema que sigue generando enormes, enormes royalties y que se sigue escuchando. Europe, a mí particularmente, esa época inicial no me gusta tanto, me gusta bastante un disco que tienen después, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Prisoners of the Future, no me acuerdo, y creo que Prisoners in Paradise, creo que dices. puede ser, Pues no me acuerdo. Un grupo muy potente, desde luego, y hay que reconocerles la carrera, que sobre todo, en mi opinión, ha hecho unos discos estupendos en la última época de su carrera. Ahora sigue sacando buenos discos, pero obviamente, pues sin la popularidad de The Final Countdown, ¿no? Muy bien, pues seguimos con los blockbusters, ¿no? Y para blockbuster brutal del año 86, Paul Simon, Graceland. ¡Qué disco! Qué pedazo de disco que vendió 16 millones de copias. Increíble porque era un experimento con músicos africanos de Sudáfrica, etcétera. Muy poca gente se esperaba que este disco fuera a ser semejante exitazo y combina el ser bastante experimental con unas canciones increíbles y con unas letras que hacen que Paul Simon sea, entre otras, siempre lo ha sido, uno de esos grandes, grandes compositores y letristas. 16 millones de discos vendió nuestro querido Paul Simon y por supuesto no nos podemos olvidar de la hermana de Michael Jackson que con Control vendió 14 millones de discos. Una auténtica, auténtica pasada. Y esos son los grandes, grandes, grandes vendedores. Pero a mí me gustaría recordar que el año 86, en memoria, es el año de Genesis, ¿vale? En el año 86, Genesis saca Invisible Touch, el disco más vendedor de toda su carrera, y Peter Gabriel saca So. Invisible Touch y Peter Gabriel saca So, ¿de acuerdo? me gusta Invisible más eso. Touch, Invisible Touch vendió 8 millones de discos solamente en Estados Unidos, 30 millones de discos en el mundo. Salieron uno, dos, este fue número uno, tres, dos números uno, de hecho, cuatro, cinco singles, ¿vale? Y del disco de Peter Gabriel, que el disco anterior había sido muy experimental, el que se llama Security en Estados Unidos y cuatro en el resto del mundo, pues salieron Don't Give Up, Sledgehammer, Big Time, o sea, el año de Genesis total, porque, claro, además de todo eso, no nos podemos olvidar que Genesis se convierte en el único grupo con los Beatles de la historia en el que el grupo y tres miembros en solitario han conseguido ser número uno en el Billboard 100. El único, con Mike Rutherford, una canción, ¿no? Él fue número uno, The 11 Years, con Phil Collins, varios números uno, Sussudio, etcétera, One More Time, etcétera. Y, obviamente, Peter Gabriel con Sledgehammer. Genesis número uno con Invisible Touch, Peter Gabriel con Sledgehammer, Phil Collins tuvo varios números uno en Estados Unidos, Mike Rutherford con The 11 Years, y aunque Tony Banks lo intentó con el cantante de Marillion, Así. no consiguió el éxito de los otros. Pero la gira de Invisible Touch fue una auténtica pasada, una auténtica pasada. Yo les vi en aquella gira, no me lo puedo todavía ni creer. Aquí está. Y fue una auténtica maravilla ver aquel show de luces, era claramente la época de Genesis en la que combinaban comercialidad y a la vez un disco para mí estupendo, Invisible Touch, un disco increíblemente bueno y una producción moderna, Phil Collins en el máximo de su juego, ¿no? Peter Gabriel jamás tocaría esos niveles de popularidad.
Mike Rutherford con Mike and the Mechanics, que tuvo varios top 10 en Estados Unidos y la verdad, muy espectacular. Ya te digo, solamente comparable a los Beatles que tuvieron los Beatles, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney han tenido números uno en Estados Unidos en el Billboard Hot 100, solamente Genesis aparte de ellos. ¿Qué te parece la cosa? Insuperable. Insuperable. Y el otro, vamos a otro blockbuster del año, Lionel Richie Dancing on ¿Cómo? the Ceiling, que a ti que eres guitarrista te encantará escuchar el solo de Steve Lukather en una canción que se llama Running with the Night. Es una auténtica pasada. Otro gigante de ventas de ese año, Huey Lewis and the News 4, Me encanta ese disco. que este discazo que vendió, que tiene tres números uno, porque este ya incluye The Power of Love, etcétera, y que vendió otros 12 millones de discos, y no nos podemos olvidar de Steve Winwood con Back in the High Life, que nadie se lo podía imaginar, que vendería 7 millones de Wow. discos, en un disco prácticamente hecho en su casa con unos cuantos amigos, etcétera. Bueno, pues grandes blockbusters, ventas multimillonarias y por supuesto luego los demás ligeramente por debajo, pero hablaremos de otros. Así que sigamos. Muy bien, pues vamos allá. Creí que ibas a meter en ese bloque, no sé si es un blockbuster a ese nivel, pero Kind of Magic de Queen, Ah, desde sí, luego es es un un hit. blockbuster, es verdad. Queen, A Kind of Magic, es el disco que recupera a Queen a los estadios gigantes y a ventas multimillonarias, aunque The Works había funcionado bastante bien, pero A Kind of Magic va muy, muy bien y funciona muy bien. Pero es verdad, y la razón, y me vais a disculpar los demás, la razón por qué no lo he puesto, porque en Estados Unidos, como todos sabéis, a partir de Hot Space, Queen Ya. pierde completamente ese mercado, ¿eh? Y obviamente, claro, fíjate, es que vender en Estados Unidos, fíjate para que te hagas una idea. Genesis con Invisible Touch vende 8 millones y medio de copias en Estados Unidos, 30 millones en el mundo, ¿de acuerdo? En el caso de Queen venden 10 millones de copias, menudo exitazo, obviamente, pero en todo el resto del mundo, en Estados Unidos, el disco no lo hace bien, obviamente, no lo hizo bien The Works, no lo hizo bien Hot Space, y como el propio Brian May dice, perdieron Estados Unidos, lo cual es una pena porque hicieron canciones muy buenas, ¿no? Sí, no sé si llegaron a girar No, ya. no giraban por Estados Unidos desde el año 81 Ah, bueno. no giraron por Estados Unidos, o sea, toda la última parte que obviamente llenaban estadios, tenéis maravillas, ¿no? En todo el mundo, pues perdieron el mercado de Estados Unidos entre las veleidades disco, el vídeo de I Want to Break Free, que no lo quería ver ni una sola televisión en Estados Unidos. Brian May y Roger Taylor explican que la pérdida del mercado de Estados Unidos también fue culpa de ellos, ¿no? Porque ellos podrían haber ido a Estados Unidos y tener bastante éxito tocando en lugares, pues, potentes, 20.000, 22.000 personas, ¿vale? Pero Freddie Mercury dijo, ¿por qué voy a tener yo que ir a Estados Unidos a volver a ganarme el mercado cuando estoy en lugares en los que Queen son dioses, ¿no? Y en Estados Unidos voy a tener que presentarme un poco, pues como, digamos, pues como le pasaba a Kiss, intentando luchar, en una liga en la que había otras bandas que estaban Sí, rompiendo las eso le ventas. pasaba a algunos americanos como Kiss o como Rush, o Toto, que venir a Europa era una pérdida, incluso podían Exacto, ser pérdidas de dinero importantes porque no era un mercado tan importante. Es posible, sí. claro. Pero bueno, oye, Queen A Kind of Magic, gracias por recordarlo, que nos habíamos olvidado. Y luego tenemos la otra pelea, no pelea, el otro del año, ¿no? El otro conflicto del año es David Lee Roth saca su disco en solitario, ¿no? Eat 'Em and Smile. Y Van Halen con Sammy Hagar saca 51-50, 51-50. Los dos salen a la vez y compiten. ¿Para qué hablar? La competencia se terminó en poco menos de un mes. Este disco efectivamente funcionó regular, fue platino, pero es que
fue 6 veces platino en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero yo como músico siempre, por mucho que adoro a Van Halen, como hemos hablado mil veces, este disco fue tan espectacular, tan sorpresivo, que David Lee Roth era capaz de recrear el espíritu de los primeros Van Halen, divertidos y festivos, pero con un doble o nada sobre el virtuosismo, porque tienes a Steve Vai, tienes a Billy Sheehan en el bajo y a Greg Bissonette, uno de los mejores baterías de la Oh, historia, al nivel de Simon Phillips, Steve Smith y demás. Y este disco, por lo menos yo tengo mejor recuerdo que el 5150, que es un disco ya con demasiados teclados para mí, menos guitarrero, y este es un festín de guitarra. sí, Aquí lo aquí tienes está firmado Steve por Vai. Steve Vai en una de las muchas ocasiones que está con él. Una auténtica maravilla el trabajo de Steve Vai, maravilloso el trabajo de Billy Sheehan y de Greg Bissonette Increíble. en este disco impresionante de David Lee Roth, que nunca llegó a los niveles de ventas de Van Halen y en cualquier caso, pero este disco para mí tiene, aparte de Yankee Rose maravillosa, tiene una canción que a mí me encanta, demuestra qué nivel de virtuosismo tiene esa banda, Ladies Night in Buffalo. Por Dios, qué temazo. Por ahí tengo un vídeo haciendo el solo de esa canción en mi canal. Hombre, qué pedazo de tema. Es una Es, canción que además después de décadas la sigo escuchando en un disco que efectivamente pues es muy bueno, pero David Lee Roth nunca llegaría a vender lo que vendió con Van Halen, nunca llegó a tener una carrera en solitario tan potente. No le fue mal, no le fue mal. Bueno, no le sí, fue mal. bueno, dos discos. La casa discográfica, bueno, este disco lo compré $5.99, ¿sabes? O sea, es verdad que no tuvo tanto éxito. Esto fue un auténtico, 5150 de Van Halen, fue un auténtico bombazo gracias a Why Can't This Be Love, Summer Nights, Dreams, Love Walks In, buah, temazos, a mí me encanta, vamos, a mí es que me gusta mucho Sammy Hagar, aparte de que me cae de escándalo el tío. ¿Eh? Bueno, pues seguimos, muy bien. De esa época también, bueno, de esta tanda todos fueron platino, no multiplatino, pero todos llegaban a cotas de platino al menos. Este es el disco que hemos comentado alguna vez de Journey, en el que Steve Perry ya tiene la banda secuestrada, como quien dice, y esto no es más que el segundo disco en solitario de Steve Perry. Aún así, me gusta mucho, sobre todo la cara A, me parece un disco, las canciones me parecen increíbles, y como yo soy muy fan de Neil Schon, el guitarrista, haga lo que haga, pues esto es otra maravilla para mí, aunque ya sin Steve Smith en la batería, para mí ya no tiene la gracia del grupo que tanto me gustaba antes. Un Pero bueno, discazo en un, cualquier dis caso. un Un discazo discazo. en cualquier caso. Pero, oye, hay que darle aquí una mención especial. Randy Jackson, que lo conoce la gente como juez de American Idol, Randy Jackson, productor, etcétera, cómo toca el bajo en este disco. Larry London, el batería de Steve Perry, pero el solo de guitarra, esto me lo vas a reconocer, yo creo que seguro, ¿no? El solo de guitarra de Neil Schon en I'll Be Alright Without You es una pasada, ¿eh? Todos. Sí, Pensaba que ibas a decir el de Positive Touch. también, lo que pasa es que Positive Touch a mí no me gusta la canción, pero bueno, eso es otra cosa, cada uno, ¿eh? Sí, sí. Ujú, qué Una bueno. maravilla de disco, Sí, igualmente. sí. Pues fíjate, oye, no les echemos aquí como poco, porque estamos hablando Journey Raised on Radio vendió 2,5 millones de copias en Estados Unidos. No es Frontiers, que fue 6 veces platino, no es Escape, que fue diamante, 10 veces platino, pero vendió 2,5 millones de copias, que es el equivalente, porque me he equivocado antes, he dicho que Queen A Kind of Magic vendió 10 millones de copias, me he equivocado. Queen A Kind of Magic vendió 2,5 millones de copias en todo el mundo. Eso hay que Tienes más decir. razón. Bueno, También decir, ahora que me acuerdo, que la gira esta de Raised on Radio, a sí, nivel de gira, fue de las más potentes que hicieron, y ya la final, brutal. porque ahí ya se pelearon internamente y ya no se aguantaban. Y llevaban de teloneros a The Outfield, que Anda. estaban triunfando ese año con la canción esa maravillosa Your Love, Ujú. y
es un paquete, joder, claro, eso no giró en Europa, pero me hubiera gustado mucho haberlo visto en Estados Unidos. Tienes en YouTube, tenéis todos en YouTube el concierto de Journey en aquella gira del año 86 en Phoenix, si no me equivoco, que es una auténtica, auténtica pasada. Raised on Radio de Journey. Otra mención que hay que hacer es probablemente el último gran vendedor de Ozzy Osbourne, que fue The Ultimate Sin, que tuvo un montón de ventas. Es un disco que no me gusta ni para heredar, pero bueno, no lo tengo porque no me gusta. Lo tuve en su momento, Sí, pero es el disco más comercial, muy criticada la producción de Ron Nevison, que eso quizá es. quizá no pegaba a priori con Ozzy Osbourne, pero a nosotros los guitarristas este disco nos gusta mucho porque Jiki Lee toma Ah, mucho control y es el compositor de casi todas las canciones y los solos son increíbles. A mí me encanta este disco. Encima, pues en esa época de jovencito que tú eres fan de los cómics y tienes a Boris Vallejo haciendo una portada como esta, pues le tenemos un gran cariño todos los de mi generación. Yo creo que tiene canciones increíbles, más allá de la más evidente Shot in the Dark. Creo que todas las canciones son buenísimas, aunque la producción es muy pulida, demasiado pulida, con Ron Nevison, pero bueno, me parece un sí. gran disco. Muy, muy bien. Pues seguimos con otros blockbusters, ¿eh? Sorpresa brutal en aquel año. Night Songs de Cinderella, el proyecto de John Kalodner del año, que vendió 3 millones de copias, ¿eh? Este disco está bastante bien, no tan bien como el siguiente que hicieron, pero Sí, Cinderella. sí, los tres primeros son increíbles. Esto es la portada, casi da un poquito de vergüenza enseñarlo ahora, porque esto es la definición, salvo la portada, y ese no lo tengo, no sé si tendrás tú el disco de Poison, el debut, Hombre, ese del mismo año el vendió mismo mucho. año, Sí, pero vamos, eso ya es el extremo del glam donde salen los Poison que parecen chicas, aunque pues sí. esta portada no va lejos, esta portada la verdad es que resulta un poco alucinante verla a día de hoy y decir, joder, qué mal ha envejecido esto. Mira qué pelos, por Dios. Ahora, Esto ahora el disco musicalmente es una maravilla. acabó con la capa de ozono, esto. Sí, sí, sí. Night Songs es un gran disco, mucho Producido por mejor. Andy Jones. ¿Perdón? Sí. Ah, Producido tienes por razón. Andy Jones. Y el que es, que lo tengo por aquí, el que es para mí el mejor de ellos, Long Cold Winter, ¿no? Es buenísimo. Y Es incluso el este. tercero también es una maravilla. También, que ya metieron cosas más de blues, de country. Muy bien. Cinderella era un grupo bastante, bastante bueno, un proyecto personal de John Kalodner, del que hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, pues este les funcionó bastante bien. Muy bien. Y el otro, que es otro blockbuster del año, ya por terminar con los blockbusters, es este, el la famosa caja de Live 76, 75-85 de Bruce Springsteen y la Sí, E Street Band, que sacaron 5 discos en directo para, digamos que, combatir la cantidad de discos pirata que había de sus conciertos. Y bueno, pues esto funcionó francamente bien, además de darle un éxito con la versión de la canción de Edwin Starr, War. What is it good for? Absolutely nothing. Muy bien, pues este era otro gran, gran vendedor vamos, que al hilo del de Cinderella, se sí, nos olvida que este también fue multiplatino. Striper to Hell with the Devil, el grupo uy, es cristiano. verdad. Sí, El sí, grupo no, cristiano. no lo Y tengo. otra maravilla de disco. Este disco, recuerdo que lo tenía en cassette de crío y la cara era tan buena que no me molesté en escuchar nunca la cara B. Cogía el Wallman, cogía el Vic y le daba y rebobinaba la cinta para escuchar continuamente las canciones de la cara A. Una maravilla. Esas son cosas que la gente no entenderá hoy en día. El disco que hablábamos antes, de Poison, Look What the Cat Dragged In, es un disco que está francamente bien, pero la portada es tan... da tantísimo mal rollo que yo Nunca jamás... pude con ellos. No, no te gustan. Bueno, Nunca. a mí tampoco me mata Poison, pero me parece que era un grupo súper divertido y que tenía bastantes mejores canciones, sobre todo en los 2 discos siguientes, ¿no? Que se llamaban Open Up and Say Ah, que solamente Sí. eso, vaya título, y Flesh and Blood. Pero, y luego ya, pues eso. Yo les vi a Poison de teloneros de Motley Crue y Def Leppard.
Y estaban bastante bien, sobre todo el cantante Bret Michaels, con la edad que tiene, obviamente. Muy bien. Pues ahí vamos, ¿no? ¿Mm? Pues ahora viene otro de los contendientes, un poco de esa rivalidad que no sé si era real o no, pero siempre, igual que hemos dicho lo de Van Halen versus Sí. David Roth, en Europa siempre había un poco quién era el rey o quién llevaba la corona del heavy metal británico, y entre Iron Maiden y Judas Priest estaba la pelea siempre. Así que en este caso sacaron primero Judas Priest, el Turbo. Esta es una edición que he comprado hace poco, que está muy bien, una Ah, reedición muy buena esa, que viene con un concierto con un especial. concierto. Es que en Sí, esa sí, gira sí, estaban sí. espectaculares. No tan bueno como el concierto del vídeo de Dallas, es otro concierto en Kansas, creo, pero está muy bien. Y se adelantaron a la época haciendo una producción muy diferente. Recuerdo cuando lo escuché la primera vez, no creía que eso fuera Judas Priest viniendo de Defenders of the Faith. Cuando empieza a sonar la primera canción, Turbo Lover, y darte cuenta de que eso son guitarras sintetizadas, eran increíbles, y la batería que estaba programada, no tocó la batería Dave Holland, el batería, era todo programado, porque era la moda, era la época de Billy Idol y CC Top, y gustaba mucho ese tipo de sonido de batería. Claro, Y la verdad es recordemos que eso, que es que aquí, igual que en el Eliminator y el Afterburner de CZ Top, la batería es programada, no es es, pro- hasta en el que he enseñado antes de Phil Collins, siendo un sí, batería, sí, en el tercer álbum, No Jacket Required, la batería es programada en prácticamente todas las canciones. sí, pero era el sonido de la época, y la verdad es que sonaba muy moderno en aquella época, y cuando lo escuchas ahora, joder, Ahora, sigue sonando moderno. Quizá sí. por esa. Sí, porque eran completa y absolutamente programadas, pero 100%, digamos, un sonido orgánico por las guitarras. Yo creo que esa es la razón. Y luego está este pedazo de disco, ¿no? Este es, para Somewhere in Time. los que somos fanáticos de Maiden, este disco nos hace soñar esa época maravillosa. Qué maravilla de Ah, disco. les teníamos un cariño, eran como lo más de lo más, en las portadas, en la música. Aquí es el disco realmente en el que Adrian Smith Oh, toma los mandos y demuestra lo gran compositor que es, no tan repetitivo y tan previsible como Steve Harris, y nos da Wasted Years oh. y Varios singles muy potentes. Heaven Can Wait, Wasted Years. Stranger in Strangerland. Sí, señor, Stranger in a Strange Land, que también funcionó bastante bien. Igual que hablábamos antes de Queen, grandes grupos, pero en Estados Unidos, qué pena que Maiden nunca ha sido capaz de romper la barrera que sí pudo romper Judas Priest y que obviamente demolieron el techo, pues Def Leppard o Whitesnake, ¿no? Sí, pero a nivel de imagen ellos no entraban en el formato de MTV, Nada. no querían pasar por ahí, y les honra. Entonces, pues bueno, era Igual un que grupo. a Queen, hay que reconocerle eso a Queen, ¿eh? Que se negasen a hacer una versión americana del vídeo de I Want to Break Free en el que iban vestidos de mujeres, ¿sabes? Que Sí, obviamente en Estados Unidos y en la MTV, ¿sabes? You're F. qué falta de humor. Sí, pero bueno, también hay que decir que ellos, Iron Maiden, ven en el resto del mundo como el metal puro sin entrar en intentar suavizar el sonido le está funcionando muy bien y por lo tanto les va bien, ¿para qué preocuparse? Y les fue bien, un disco que ha vendido un montón, etcétera. Claro, ¿cuál es el problema? El problema con Queen es que era demasiado europeo. Si es que The Works, Hot Space, A Kind of Magic, es que suena, ¿sabes? No sé, yo Sí, pero Genesis también era difícil. O No, Yes, no son grupos que yo hubiera imaginado reventando en Estados Unidos, no, 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 ¿no? perdona. Genesis se junta con Hugh Padgham y hace la batería sorda, pone el sonido y sube en Abacab fundamentalmente, sube la batería,
pone el muro de sonido, teclados y guitarra que suenan, que son casi indiscernibles, ¿no? Y se dedica a hacer singles non-stop, igual que el 90125. Yo creo que esos estaban hechos. eh, no hechos, digamos, con un objetivo exclusivamente comercial, pero claramente miraron a Estados Unidos. Genesis ya había hecho platino con Duke y había hecho platino y multiplatino con Abacab y Genesis y dijeron, vamos a hacer el plan de pensiones. Invisible Sí, Touch. hombre, sí, cuando Yes ya tienen a Trevor Rabin en lugar de Steve Eso Howe, es, sí, sí que es verdad que se puede americanizar más el sonido porque es un guitarrista de esa escuela Steve Lukather, Landau y demás. claro. Pero Qué bueno. Pues eso, efectivamente. Y Yes, con Trevor Rabin, además, la imagen también era muy Van Halen. Trevor Rabin llevaba esa guitarra que te podía hacer pensar un poco en Eddie Van Halen. una custom strat, sí. ¿Qué me cuentas de Alan White, el batería, y Chris Squires disfrazado que parecían Spandau Ballet? Hombre, Sí, ahí la imagen sí. no Spandau Ballet, que no se comieron nada en Estados Unidos, Duran Duran. Vale, muy bien, no pasa nada. Estupendos grupos. Yes fue en el año 84. Genesis claramente rompe el año 86 con Phil Collins, con Genesis, con Mike and the Mechanics y con Peter Gabriel, que lo hace fenomenal, y Van Halen también. ¿Qué? Seguimos. Hemos dicho de Judas Priest. ¿Cuál es el que menos te gusta a ti? De todos. De todo, Point of Entry, o quizá, no, Ah, Nostradamus, que no lo soporto. ¿cuál? Nostradamus. Nostradamus. Hombre, Nostradamus un horror. Sí, 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 sí. Muy bien, vamos allá. Bueno, pues el año 86 marca el punto culminante de ese subgénero que lleva muy poquito friéndose o haciéndose, que es el thrash metal, puramente americano, y aparecen en el mismo año los tres discos más absolutamente demoledores de ese estilo, que son Master of Puppets, que ya hemos comentado muchas veces. Yo creo que incluso 40 años después puedes ya decir que quizá es el disco definitivo del metal. Sí, Es, no hay cosa más increíble que este disco, en mi opinión, y lo que significó en su momento. Vamos a darle también mérito a Dave Mustaine con Megadeth, porque este disco es muy técnico, muy bien producido, es una maravilla e intenta sí. seguir los pasos de sus ex compañeros, pero nunca lo conseguirá, claro. Pero le Y fue el muy bien, disco, ¿eh? sí, Comercialmente. Todos los y el, discos de Megadeth funcionaron sí, platino, oro, platino, ¿no? ¿Mm? todos. Y el Ah, disco oscuro y diabólico y nihilista como Raining Blood, qué muy discazo, polémico en la época, qué uh, discazo. es un disco increíble, por lo menos en la época no había nada Increíble. parecido a esto. No Vale. había absolutamente nada Yo, igual que ese disco. yo hice un vídeo sobre los mejores discos de metal de la historia, que creo que fue por el que nos conocimos tú y yo, en el que hablo de que ese disco para mí fue una revelación, ¿eh? Y que mi madre, mi madre decía, está estropeado. Algo le pasa al equipo. Algo le pasa al equipo, está estropeado. Sí, pues que te quiero mucho, mamá. No, es verdad, un disco que lo hizo, cambió absolutamente todo en el mundo del metal. ¿M? Rain and Blood, esos temazos, Angel of Death, todos esos tremandos. Y luego, por supuesto, esta obra maestra, 10 millones de copias. Siempre que hablamos de Metallica, como hicimos en nuestro vídeo que hablamos de Metallica, hay que recordar que Metallica haciendo la música que hacen, lo que venden no es normal. No es normal, porque claro, Algo harán bien. algo hacen bien para todos los que los critican, para que esta obra maestra haya vendido 10 millones de copias. ¿M? Maravilloso disco de Es, principio hasta el final. Battery, Master of Puppets, The Things That Should Not Be, Sanitarium, Welcome Home. Buenísimas. Bueno, todas. Orion, Leper Messiah. Ay, Leper Messiah, me encantaba. ¿Sabes? Esto me pasó lo que a ti, que me pasaba escuchando la primera cara y me olvidé de la segunda. No me olvidé, ¿eh? Pero, ojo, Disposable Heroes, por Dios. Metallica, Master of Puppets. Si no el mejor disco de la historia del metal, por ahí va la cosa. Muy bien. pues ¿Cómo va? ahora he seleccionado
eh, son discos un poco raros, un poco oscuros, que no son, no fueron evidentemente ventas, pero son importantes musicalmente, me parecen una maravilla reseñarlos. El debut en solitario de King Diamond, cuando ya desmonta Merciful Fate y decide ir en solitario, con varios de los músicos que se lleva, a Bueno, Michael Denner, el guitarrista, y a Timmy Hansen, y un par de tíos nuevos, Mickey D en la batería, que está ahora con Scorpions, que es una maravilla, y un tal Andy LaRocque, que es otro gran guitarrista. Este disco siempre me gustará muchísimo porque fue una revelación en su momento, musicalmente es una maravilla. Luego el segundo disco de Queensryche, qué Rage for bueno. Order. Sí. A mí es que ese grupo en esa época eran como religión para mí, era uno de mis grupos favoritos, si no mi grupo favorito, Sí. y la forma de componer de Chris DeGarmo y el cantante Geoff Tate, yo me volvía loco con estos tipos. Luego, en los tipos actuales, pues bueno, han ido por derroteros horribles, pero en esta época que nadie me tocara a mis Queensryche. Cuando Y luego un estaba par de... Chris, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que es antes y después de Chris DeGarmo. Por- Absolutamente. Tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Porque es para mí. Era el alma del grupo, era el que tenía ese gusto para la composición, Yeah, que los hacía sonar a ellos y a nadie más. Y una vez se perdió increíbles. ese elemento, en mi opinión, se jorobó. Pero Sí. bueno, y dos grupos que son influencia directa de Queensryche, dos discos muy importantes para mí, que son Fate's Warning, Hombre, A Walk in the Guardian, que es el último disco con el cantante John Arch, antes de pasar a tener a Ray Alder, pues, que es mm, el cantante actual y con el que he hecho los dos últimos discos en solitario de él, de Ray Alder. Pero este disco es una maravilla. Recuerdo que era un crío y lo compré solo por la portada. Yo no conocía quién fuera esta gente. Y de esto que vas a la tienda de discos con tus ahorros del mes y dices, ¿qué me compro? sí, Y esto fue decir, bueno, esto con esta portada tiene que ser bueno por narices. por Y, narices. y vaya que sí lo es. Es Joder. impresionante este disco. Grupo Fates Warning, que yo no tenía ni idea de que existían hasta que te he conocido a ti. Es No, que es, pues tienes para bucear, tienes una gran no, no, discografía, sí. muy Los, interesante además. hay una caja estupenda que he comprado y todo eso y los estoy escuchando, pero no los había Sí escuchado que sí. nunca. Sí, sí, Pues ahora te hago una última recomendación, que es un sí. grupo que se llamaba Crimson Glory. Hombre, sí, a estos sí los conozco, sí, 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 sí. Este disco debut eran unos tipos que iban con unas máscaras así Me a lo acuerdo. Mordred de la película de John Boorman en Excalibur. Sí. Y una maravilla de disco porque tiene un cantante que no creo que haya habido de ese tipo de cantantes a los Geoff Tate, Rob Halford, Mm, Michael Kiske. Yo honestamente no creo que haya habido ni vaya a haber un cantante como Midnight qué bueno. en la calidad, en el dramatismo es increíble, absolutamente increíble. Increíble. Oye, pues voy a decir yo los que hablabas antes de comprarte un disco por la portada y llevarte una gran sorpresa positiva, ¿no? Mi disco favorito con diferencia de la etapa pop de este grupo, Rush Power Windows. Qué discazo, por ¿Lo Dios. compraste por la portada? Lo compré por la portada, dije, pero Está esto guay que... esa portada. ¿Eh? Me encanta ese disco. No me digas, ¿eh? Y es Es una de que... las portadas suyas que más me gustan, porque hay portadas de sus discos, son todos buenos discos, pero hay eh, portadas que no me trago. La de Counterparts o la hombre, de Hold You Fire, digo, eh, joder. totalmente de acuerdo. No, no, Pero esta yo es, de Rush, para que la gente lo sepa, y luego obviamente los he comprado todos, ¿no? Pero yo de Rush compré Moving Pictures por la portada, discazo. qué Compré bonito. Signals por la portada, discazo. Este por la portada, discazo. Y me libré de Hold Your Fire y de Presto, que no son particularmente, de hecho creo que son para mí, en mi opinión, bastante flojos, porque no me gustaba la Por la portada. portada. Pero, Ese lo pero producía Peter Collins. este está producido por Peter Collins, efectivamente. El disco de la época con más sintetizadores, yo creo que aparte de Hold Your Fire, es el que más tiene, aunque Alex Lifeson hace un trabajo buenísimo aquí y el que está, que se sale con las letras, increíble, es Sí, Neil Peart. Y a la batería, pero es que tiene The Big Money, tiene Grand Designs, Manhattan Project,
mi favorita, Marathon, ese tema que yo la primera vez que les vi, tocaron ese tema, bueno, Marathon, ¿eh? Sabes que han vuelto Sí, con con otra esta batería, batería. con Anika Mais. Pero bueno, aquí a Europa no vendrán, pero Sí, me parece bien que se hayan reunido para seguir manteniendo el espíritu de las canciones de Rush, por mucho que ya no esté Neil Peart, claro, pero alguien tiene que seguir tocando esas canciones. claro. Y además ella lo hace Sí, maravillosamente bien. Yo he visto en YouTube vídeos de conciertos completos, lo hace maravillosamente es bien. fenomenal. Merece la pena que se hayan reunido con el respeto que le tienen a Neil Peart. Power Windows de Rush, el mejor disco, en mi opinión, de su época de sintetizadores. Y esto, ¿m? Y este disco, Third Stage de Boston, que yo creo que el día que lo vi, yo voy a una tienda de discos y lo veo en el display de la tienda, ¿sabes? Y creí que me daba un ataque al corazón. Porque, claro, sacaron, Boston saca primer disco en el año 77, segundo disco en el año 79 y no se vuelve a saber nada de Boston hasta 1986 y en 1986 vuelven con este disco Third Stage que es fantástico, además con un sonido totalmente anti el momento, porque esa es la otra, recupera como batería a Jim Masdia, con un poquito de Sib Hashan, con Brad Delp, y fue número uno la canción Amanda, que es la que menos me gusta de todo el disco, ¿de acuerdo? Tom Scholz aquí se salió. Este disco vendió 6 millones de copias en Estados Unidos, 6 millones, ¿de acuerdo? Obviamente el primer disco de Boston, del que hemos hablado en nuestro episodio de AOR, de AOR, que podéis ver en el canal, este disco está muy, muy bien, particularmente We're Ready, Cool the Engines, me encanta Cool the Engines, I Think I Like It y Can't You Say You Believe in Me. Me encanta el disco, me encanta el disco. Una pena que a partir de aquí, o sea, es sin frenos, para abajo. Boston. Pues ahora, Daniel, te voy a recomendar algunas cosas que probablemente no conozcas porque he hecho un apartado de 4 discos de lo que yo llamo ese subgénero que en esa época empieza, que revienta, Mm, que es la época dorada de la guitarra, sí. después de que Eddie Van Halen aparezca en el 78 y Randy Rhoads con el debut de Ozzy en el 80, aparece un sueco llamado Yngwie Malmsteen en el año 83 con Alcatraz y con un disco en solitario al año siguiente que lo cambia todo y empieza todo el mundo a seguir esa moda neoclásica de guitarras. En el año 86 tienes el Trilogy de Yngwie Malmsteen, Ah, ese es el que yo tengo. Sí, 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 sí. que esto es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Con No Jolene Turner, habré... ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es el cantante aquí? Aquí es Mark Boals Eso es. Siempre me equivoco con con, Odyssey, ¿no? Sí, con Jolene Turner que vendría después. Con sí. Mark Walsh he hecho algunas de las canciones de mi nuevo disco High Kings Rising. He sacado una con Mark Walsh ya en público, que se llama Billy Gunner, pero bueno, las demás saldrán cuando salga el disco. Este disco es una locura absolutamente y lo tiene todo a nivel de musicalidad y tal. Entonces, Iggy revoluciona la escena y se pone muy de moda sacar discos instrumentales incluso y de gran éxito. Y creo que tengo que mencionar estos 3 que te recomiendo. Racer X con Paul Ah, Gilbert, sí, 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 que sí, sí, sí. fuera luego guitarra Sí. para Mr. Big. Este no es instrumental, pero es un festín de guitarra espectacular. Esto es un sin Este, parar este de estuvo en principio a Mr. fin. Big, ¿no? En Mr. Big Eso es, con Mr. con Big, Eric Roberts y Jim Steinman. Tony McAlpine, Sí. hecho Insanity. Este te iba a gustar mucho musicalmente porque tienes a Billy Sheehan en el bajo y Steve Smith, perdón, en la batería. Un Este no le espectáculo. asesoraron bien con la portada, está claro. Y, Me y otros acuerdo de más. Tony McAlpine, que era muy conocido. Sí, sí. Ah, mira quién viene por aquí. Sí, sí, sí. Y Moore, y uno de mis profesores en Estados Unidos con más tiempo estuve yo dando clases, que es Joey Tafola, que también hace otro disco en esa época. Como te digo, en esta época, 86, 87, 88, hay por lo menos una docena de discos de guitarra todos los años que son increíbles. Todos instrumentales, ¿no? O casi todos Casi instrumentales. todos instrumentales. Ujú, muy bien. Oye, pues hemos hablado de Boston, hemos hablado de todos estos. Hay que recordar que en el año 86 Motorhead sacaron este disco. Oh, no me acordaba yo de eso.
Orgasmatron. Discazo total en esta edición maravillosa que han sacado de remasterizados. Orgasmatron, vamos, 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 que rompía con todo, obviamente. ¿Ese es el que tiene la canción Kill by Death? O, Sí, sí, o- sí, sí. Un discazo, era ya, no era un trío, es un cuarteto y el disco está fenomenal. Funcionó bastante bien, obviamente, es Motorhead, no, no vendió las cantidades que hemos dicho de otros, pero este disco está muy bien para los que les guste el hard rock, el heavy metal. Obviamente tampoco es tan duro como Slayer, claro, ahí ya Motorhead ya no era el grupo más duro de la historia, no, sino que era otra cosa. También sí, hay que... fueron los Sí, precursores del thrash, como quien dice, pero claro, eso es. se Claro, quedaron muy atrás con el nivel de agresión que claro. presentaban Slayer y compañía, ¿no? En el mundo de la EBR y también recordando a guitarristas potentes que se unen a un grupo histórico, Kansas Power, del año 86, que tú tienes seguro porque sé que lo hemos hablado en ese, maravilloso, una Pero mira que me hiciste escuchar, porque este es el único que tengo con Steve Morse, y tú sí, me recomendaste In the Spirit of Things, y sí, me lo compré, lo tenéis y me aquí, encantó. No lo conocía y me discazo, encantó ese disco también. In Pero the Spirit. este es un festival, Sí, sí, porque sí, sí. tiene una Estos discos instrumental. es una pena que no funcionasen bien, aunque este tocó oro. No llegó a oro, pero tocó. O sea, casi, 450.000 copias, más o menos. No llegó a certificar. Me parece un Y gran disco. In the Spirit of Things, que es un disco Sí, estupendo. más comercial, quizá. No, no, todo más comercial, porque claro, ahí intentaron vender y pues tienes a Albert Hammond poniendo canciones, Adam Huff. a Dan Huff, tienes a estos señores, ¿eh? ¿Ah? A Richard Page y siempre me olvido del otro, de Steve George, participando, como en los discos de R.E.O. Speedwagon, pues eso. Power de Kansas, un disco que merece la pena que todos escuchéis porque yo creo que es la última gran aportación de Steve Walsh al grupo, aparte del disco de reunión que hicieron que se llama Somewhere to Elsewhere, pero ahí ya estaba bastante cascado de voz. Y no nos podemos olvidar de el renacer de AC/DC. El renacer de AC/DC con Who Made Who. ¿Mm? Bueno, Renacer, si tú lo llamas Renacer a ese disco, para mí, una vez Mood Lunch deja los mandos, ya no hay ACDC. Y de hecho, el AR de Polygram, que los Sí, ficha para Atco, sí. con el disco de Razor Edge y con ese bombazo de Thunderstruck, es cuando ACDC se recupera. Pero Pero después de For Those About to Rock, no hay, después, para mí, Flick of the Switch a mí me gusta bastante, de hecho mucho. Flick of the Switch. Los que no puedo soportar son Fly on the Wall y ¿cuál es Blow el Up otro? Your Video. Blow Up Your Video es uno de los peores discos de AC/DC, con mucho. Pero en este, que fueron listos, como es la banda sonora de una película basada en un libro de Stephen King, pues son éxitos suyos. No éxitos porque en singles nunca vendieron demasiado, pero vamos, canciones conocidas y canciones nuevas. Who Made Who funcionó bastante bien. Hombre, después de Fly on the Wall y Blow Up Your Video, pues que este que duplicó, que sacó dos veces platino, no Uy, funciona. Muy bien. Y luego y vendría me, ya The Razor's Edge y se recuperarían a lo que conocemos hoy. Qué bien, pues qué bien. ¿Mm? y me salieron no pensaba que iba a sacar tantos discos del 86, pero Es me que hay un salieron montón. varias cosillas que pueden ser recomendaciones, aunque no son discos súper brillantes, pero no quería dejar de mencionarlos, que son el de Black Sabbath, Seven Star, Sí. Tony Iommi con Glenn Hughes. No está mal, tiene 3 o 4 canciones bastante buenas. Este disco que lo escuché y tampoco me dice demasiado, Emerson, Lake and Powell, no Palmer, que bueno, Con Cozy Powell. con Cozy Powell. Esto el chiste que se movía por ahí era, claro, se llamaban Emerson, Lake and Palmer. Carl Palmer estaba en Asia, ¿no? Entonces tienen que buscar un batería que empiece por P, ¿eh? Su apellido. Y cogen a Cozy Powell, que obviamente es un gran batería, pero que obviamente, con todos mis respetos a Keith Emerson y a Greg Lake,
tocando Pictures at an Exhibition o Tarkus o estas canciones aquí y tal, pues estaba infrautilizado. Y además el disco intenta subirse a la fórmula que Yes y Genesis habían hecho multiplatino y es un fracaso de proporciones, vamos, bíblicas, ¿no? Sí, se Eh, deja escuchar, pero no Tiene tiene. una canción que se llama Touch and Go, que luego recuperarían como Emerson, Lake and Palmer en su reunión, que también es mejor olvidar. La verdad es que los pobres Emerson, Lake and Palmer es un grupo que se tenía que haber separado en el año 76 y desafortunadamente pues nunca terminaron su carrera con un bang, sino que fueron cosas Ya. mediocres o desde luego, no te voy a decir mediocres porque eran grandes músicos, pero eh, no funcionaba. Por lo menos para mí, desde luego, Works, Love Beach, Love Beach es un horror, Black Moon, y que se separasen después de hacer ese horror que se llama In the Hot Seat, en el que ni toca los teclados el pobre Keith Emerson, porque ya tenía las manos mal, una pena. Bueno, Emerson Lake and Powell, me has dicho, sí, sí, yo que tenía aquí, este Mr. Welcome, ¿ah? Welcome to the Universe. Mr. es un grupo, fíjate que pelos también, ¿eh? También otro, destruyendo la capa de ozono. Mr., un grupo creado en torno a Richard Page y Steve George, que son dos grandes músicos y compositores estadounidenses, famosos por hacer los coros de High Infidelity de R.E.O. Speedwagon, de haber hecho un montón de canciones para un montón de gente, entre otros pues Cyndi Lauper, etcétera, un montón de gente, y que sacaron este disco. Oye, que este disco está muy bien, producido por Paul de Villiers, que es el que Yes traería para rescatar la secuela de 90.125, 90125, que se llamaba Big Generator. Paul de Villiers fue el que terminó ese disco, que fue como terminar la Capilla Sistina o la Catedral de Barcelona. Pues este disco está muy bien, tiene dos números uno, Broken Wings y Kyrie Eleison Down the Road That I Must Travel, que siempre me pregunté yo qué narices significa Kyrie Eleison y tardé como una década en enterarme. Así que, muy bien. ¿Hemos hablado de Bob Seger? No, no lo ha sacado. No he sacado a Bob Seger. Bueno, pues voy a terminar con este héroe que es Bob Seger and the Silver Bullet Band, que como, como concierto en directo había pocas cosas como Bob Seger and the Silver Bullet Band. Y el disco de Live Bullet, ¿no? Una auténtica pasada, Nine Tonight. Y este disco está súper bien y tiene American Storm, que yo creo que hay pocas canciones más. Este disco es bastante poco progresista. Pues tiene una canción sobre que se llama Miami, sobre los exiliados cubanos. Tiene American Storm sobre el ejército estadounidense y los soldados que estaban participando en las misiones por ahí. Bob Seger, un crack, un crack. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Y este se llama Like a Rock y fue cuatro veces platino, no está nada mal, ¿eh? Bueno, no está nada mal, no es una pasada. Ya le gustaría al 99% de la población vender la mitad de eso con toda su discografía. ¡Qué maravilla! El año 86, qué año, ¿eh? ¡Qué año! Decidnos si alguno que nos hayamos dejado, alguno que os guste, alguno que os falte y darnos vuestros comentarios. ¿Te queda alguno a ti, Tony? Sí, me quedan dos cosas un Anda, poco rarunas que puede que te qué gusten. bien. Hablando de pelos, Stone Fury, Uy, que uy, uy, es uy, 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 el uy. disco, es el grupo anterior de Lenny Wolf, el que fuera cantante luego de Kingdom Come. Ah, sí. Creo que este disco te iba a gustar, Daniel, porque tiene buenas Stone canciones y Fury, no lo conozco, me lo voy a Stone apuntar. Fury. Me lo voy a Y los apuntar. japoneses Loudness con Loudness, me acuerdo de Lightning los Strikes. japoneses. Bueno, el disco no es muy allá, pero el guitarrista Akira Takasaki es una maravilla. Akira Takasaki, colega. Ah, hablando de guitarristas, me había olvidado yo de otro bombazo también, casi, no, diamante del año 86, para los que os gusten los grandes músicos, aunque os parezca que tiene poco que ver con nosotros y con lo que nos gusta, Anita Baker, Rapture.
Esto me lo regalaron a mí diciendo, a ti que te gusta Toto, a ti que te gusta los buenos músicos, etcétera, y las producciones, esta es una auténtica pasada. Los músicos bueno, es como un who's who de los mejores músicos de América y merece la pena escucharlo y funcionó estupendamente y eso. Así que, oye, qué maravilla. Pues hemos visto aquí de todo. Hemos visto pop, hemos visto rock, hemos visto heavy metal y hemos visto pelos hasta aburrirnos. Qué Muy bien. maravilla. Pues estamos en el año 86. Decidnos qué os gusta a vosotros, decidnos si nos hemos dejado alguno, decidnos qué opináis, cuáles son vuestros favoritos. Hace 40 años, 40 años, ¿eh? Bueno, un gusto.